pero de a poco se van a ir agregando más gente. Nada, mi nombre es Ingrid Zárate y estoy como voluntaria de la Fundación Torres y Prada y hoy me toca presentarles al señor Germán Medford. Viene de Costa Rica a contarnos un poco de lo que es su historia, sus costumbres, sus tradiciones, sus riquezas, toda la belleza patrimonial con la que cuenta Costa Rica. El señor Germán lleva ya 50 años de experiencia trabajando en el área turística, así que quién mejor que él para contarnos lo que sería Costa Rica, ¿verdad? Para hacer que nos enamoremos un poco de Costa Rica. Así que les doy la bienvenida oficialmente de esta conferencia. Está habilitado el chat para todas las que quieran hacer preguntas. Lo podemos ir haciendo en base vaya transcurriendo la charla. Y nada, les dejo en manos del señor Germán y bienvenidos a todos. Gracias. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias. Es un placer para mí poder compartir estos momentos, compartir diferentes cosas sobre la biodiversidad y la convivencia, la ventaja y la convivencia con, con toda esa conectividad que se da. Yo soy un apasionado de la conectividad, de entender cómo funciona y por qué. Entonces es un placer enorme poder compartir un poco de eso y estar abierta ahí a cualquier pregunta. Voy a compartir pantalla con unas diapositivas. Voy a estar compartiendo diapositivas, también voy a estar compartiendo unos videos pequeños con música de Costa Rica y que representan diferentes zonas de Costa Rica. Vamos a... ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, Sí, ok. sí, la puedes poner ¿Podría ponerlo en pantalla completa? Ok. Estoy tratando de quitar, hay una... Buenas tardes. Buenas tardes, don Pablo, que casi es de Costa Rica. Pues desde Costa Rica no, desde Miraflores de la Sierra Rica. De la Miraflores de la Sierra Rica de Madrid. Madrid. Autonomía de Madrid. País España. Europa. El mundo. El mundo. Bueno, pues nada, aquí está. A ver, Germán, ¿te podemos Sí. ayudar? Sí, que estoy tratando de abrir, hay algo que me está tapando aquí. A ver cómo hago para... En la parte inferior de su pantalla Sí, tiene para hacer la presentación. sí, hay una parte aquí que lo está tapando, entonces no logro abrirlo. No, pero no te preocupes porque nosotros sí lo vemos. Eso es tu ordenador. Ay, Suele muy pasar. bien. No te preocupes que los que estamos no vemos lo que te está pasando a ti. Ok. Bueno, vamos a comenzar con la formación de Costa Rica. Aquí estamos viendo en esta ilustración mapa del continente americano. Usted sabe, Costa Rica es uno de los 25 países más diversos del planeta. El territorio de Costa Rica es menos de 1% del territorio mundial.
y tenemos un 6% de la biodiversidad del mundo. Entonces vamos a comenzar para dar una idea cómo se logró esto. En la parte verde que se ve aquí en la ilustración es lo que es hoy Costa Rica. Pero se calcula que al norte y al sur de Costa Rica, ese territorio anda por ahí de 200 millones de años. Ujú. Y se calcula que la parte más nueva de Costa Rica de tener solamente 2 millones de años. Entonces, antes, lo que estaba lo que es ahora Costa Rica era un canal. Y con la formación de Costa Rica se formó un puente. Y es un puente ecológico donde fauna y flora de ambos lados se llegan a topar y cruzar. Hay dos placas tectónicas que afectan lo que es Costa Rica. Una placa se llama Caribe, que está al lado del Caribe, y la otra placa se llama Cocos, en la parte pacífica. Entonces, la placa de Cocos está haciendo una subducción debajo de placa Caribe y levanta la placa de Caribe, y ahí es donde se va formando el territorio de Costa Rica. Cuando estas dos placas hacen fricción, esa fricción lo que hace es derretir parte de la corteza terrestre, y la corteza terrestre puede estar entre 12 a 60 millas de profundidad, y con eso se hace una magma de esa fricción por la actividad de presión, de calor y radioactividad. Esa presión hace una magma por debajo de la magma líquida. Con el tiempo, esa presión necesita salirse, y cuando se hace aberturas en la corteza, entonces tenemos lo que son las formaciones volcánicas. El territorio de Costa Rica tiene como 290 focos volcánicos. En tierra son como 110 y el resto está en el océano. Y de esas hay 9 activos. De esos activos, hay unas que se pueden visitar, como el volcán Arenal, que es un volcán, ahorita no está echando lava, pero sí se ve fumarolas. El volcán Poás es otro activo también, que donde se puede ir hasta la cima del cráter y verlo desde arriba. En ambos casos he tenido experiencia de estar arriba en una erupción del volcán Poás, o estar debajo en una erupción del volcán Arenal. Y doy gracias por poder estar aquí contándolo, porque en esos momentos lo que siente uno es que era como el último de nuestra experiencia de vida, pero no, todavía estamos aquí. Lo mismo que cuando hablamos de las placas tectónicas. Cuando en la escuela nos decían sobre el movimiento de las placas tectónicas, no podía yo imaginar cómo eso pasa. Pero haber pasado por un montón de terremotos en Costa Rica y ver el movimiento, no sé si alguno ha estado en un terremoto, y sentir ese movimiento tan tremendo, toda la placa tectónica, ver los edificios moverse y colapsarse, ver cómo sale la corteza terrestre, sale de un punto y se eleva formando más tierra. Todo esto es impresionante. Haberlo experimentado y estar aquí para contarlo es una experiencia importante. Con toda esa formación de volcanes y tierras nuevas,
se va formando zonas ecológicas de vida. En Costa Rica tenemos 12 zonas ecológicas de vida. Entonces, aquí en esta ilustración estamos viendo, por ejemplo, 6 especies de tucanes en Costa Rica. Aunque en este es un arreglo fotográfico donde tengo las 6 juntas, en realidad no aparecen las 6 juntas en diferentes, sino que están dispersas en diferentes zonas. Cierta zona uno ve como el tucán esmeralda, otras se ve uno picoíris, y se van adaptando a las condiciones de clima, de terreno y ambiente ecológico. Y así, como la fauna, sucede lo mismo con la flora. Entonces uno va a diferentes zonas de Costa Rica y uno ve diferentes tipos de plantas. Cierto tiempo del año son unos en floración y otros no. Y entonces esa biodiversidad es una riqueza de cosas que uno puede apreciar por todo el país. En este momento lo que voy a compartir un pequeño video de música costarricense que representa diferentes zonas de Costa Rica. Y ahí durante la exposición voy a ir compartiendo diferentes videos para que se descansen un poco del sonido de mi voz. Se tarda un poco en conectarse el video, pero ahí vamos. ¿Podría presionar F5, señor Germán, para que se agrande la pantalla y lo pueda... Presionar el 5. F5 en el teclado. Arriba, en la parte superior del teclado que tienes. Sí, no pasa nada, lo presiono, pero no. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a proceder con la otra. Porque después seguimos con otros videos. Antes de la llegada de Cristóbal Colón a Costa Rica, la cultura indígena tenía influencia suramericana, que son los chibchas de Colombia, y la mesoamericana, que son más aztecas, toltecas, mayas. Cristóbal Colón llegó a Costa Rica en 1502 y desembarcó en la parte caribe, una pequeña isla que se llama La Ubita, que vemos aquí en la foto. Y así es como me imagino yo que se veía por esa zona la llegada de Cristóbal Colón en 1502. Ahora así es como se ve. Es la zona de Limón. Cuando llegó Cristóbal Colón a Costa Rica, él notó a los indígenas con usos ornamentales de oro. Así que la teoría de dónde salió ese nombre Costa Rica viene de eso. Al ver todo ese oro, decidió nombrar la zona Costa Rica. Regresó con la información de lo que había visto y habló de todo el oro que vio.
Así que unos 20 años después, llegaron los conquistadores en busca de ese oro que dio Cristóbal Colón. Pero los indígenas, los conquistadores no lograron que los indígenas confesaran de dónde estaban sacando el oro. Y hubo mucha resistencia también a la ocupación de los conquistadores. Así que al no encontrar oro, los que decidieron quedarse en Costa Rica para sobrevivir se convirtieron en apicultores. Entonces sembraban las cosas que necesitaban para su diario vivir. Esto es muy importante entender este proceso. Y lo que es la idiosincrasia costarricense. Entonces vamos a combinar todo eso, tomar en cuenta ahora, no encontraron oro. Para sobrevivir tuvieron que labrar la tierra. Herman, no sé, hay algo en el sistema que tiene un... Bueno, o sea, ha desaparecido. Me he puesto a hablar y ha desaparecido. Había como una especie de teléfono abierto. Venga, ¿sí? nada, perdona, sí. Ok. Vamos a tratar otra vez a ver. Es raro que esta... Ok. Bueno, entonces, lo que es Centroamérica logró la independencia de España en 1821. Toda esta zona, lo que es Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, formó una República Federal Centroamericana. Por problemas internos de la federación se deshizo y Costa Rica se declaró independiente de la federación y se declaró una república en 1848. Costa Rica era el país más pobre en la zona, no había muchos recursos. Entonces dependía mucho de la ayuda de los demás países centroamericanos. Después de la independencia se formaron 7 repúblicas. Esa es la división política de Costa Rica. Vamos a ver si puedo compartir este otro video o sí. Presenta Cartago. Tan linda es mi Costa Rica, que la Virgen de los Ángeles bajó, y cuando la vio tan bonita, al cielo jamás regresó. Su mar lo ha criado a la abuela, a Cartago, Punta Arenas y Limón, al Guanacaste que es tierra preferida de mi corazón. En América una larga cultura, es Costa Rica la reina del café, y en su reserva por montadura, puso el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llaman la Suiza centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llaman la Suiza centroamericana.
Si alguien tiene el teléfono por ahí, porque yo no lo tengo, a ver si puede quitar el sonido. ¿No lo oís o soy yo solo el que lo oigo? Si hay un teléfono. Sí que se oye, sí. Se oye por ahí el ruidito del teléfono. Pues nada, vale, parece que... Ya se quitó, parece. Okay. Entonces, como decía, Costa Rica era el país más pobre de Centroamérica. En 1808 se introdujo el café como una planta ornamental en Costa Rica. El gobernador decidió que sería una buena idea si se cultivaba como un producto de exportación. Así que motivó a la gente a cultivar el café. Lo que hacían era dar matas de café a los que lo querían y también terreno para que lo pudieran cultivar. Eso ayudó a cambiar la economía del país. Otra cosa importante que sucedió fue que en 1830 introdujeron una imprenta de los Estados Unidos. Comenzaron a publicar un periódico y necesitaban que la gente pudiera leer el periódico. Así que enfatizaron lo que es la educación para que la gente pudiera leer. Actualmente en Costa Rica un 8% de Producto Interno Bruto es dedicado a la educación. Y en cada zona donde hay más de 20 niños, hay una escuela o varias escuelas. Entonces el analfabetismo en Costa Rica se calcula en un 5%. Cuando uno compara eso con otros países alrededor nuestro, donde el analfabetismo es de 40-60%, eso hace una gran diferencia en lo que es la cultura del país. Al comenzar la producción del café, había oportunidad de exportar el café a otros países. Pero el café fue introducido en el centro del país. Entonces, para exportar el café, había que llevarlo por bueyes con carreta al Pacífico. De donde se producía el café, que es en el centro del país, al Pacífico, por medio de bueyes y carretas, se duraba 2 semanas. Después, en el Pacífico, para exportar el café a Europa, tenían que llevarlo por barco por el estrecho de Bering y dar la vuelta, y eso duraba 3 meses. Entonces el gobierno decidió que sería importante construir un ferrocarril desde donde se produce el café al Caribe. Así se podía llevar el café en un día al Caribe y así exportarlo a Europa o al este de los Estados Unidos. Este proyecto, la construcción del ferrocarril, se lo dieron a un norteamericano que se llamaba Minor Key. Minor decidió traer trabajadores de Italia, entonces hubo una gran emigración de gente de Italia para trabajar en la construcción del ferrocarril. Resulta que las situaciones eran muy difíciles porque por el problema de la malaria. Se enfermaban, entonces se asustaron y se escaparon del sitio de la construcción y se fueron a esconder en las montañas. Minor Key decidió entonces traer trabajadores de China. Hubo otra gran emigración de China, llegaron y tuvieron el mismo problema. Después decidió traer trabajadores del Caribe. Llegaron a Costa Rica los del Caribe y pudieron terminar la construcción del ferrocarril. Eso duró 19 años. Y mucha gente se murieron por problemas de la malaria.
Pero en cierto trayecto, trayecto de la construcción del ferrocarril, el gobierno se quedó sin dinero, se quedó sin financiación. Decidieron introducir el banano para que el banano ayudara a terminar la construcción del ferrocarril. Así que cuando terminaron el ferrocarril, Costa Rica no solamente tenía la oportunidad de exportar café, sino también banano. Ambos productos se volvieron muy populares. El café se calcula, yo creo que hasta hoy en día se calcula como el segundo producto de exportación después del petróleo mundialmente. Y el banano se calcula como una de las frutas más populares en el mundo. Eso generó cambio en la economía, generó trabajo. Se necesita mucho mano de obra para la industria de la recolección de café y banano. Y eso generó que la gran demanda de todos esos productos necesitaba más financiación. Entonces, hubo otro movimiento de migración de gente de los Estados Unidos, gente de Europa, que estaban interesados en la industria del banano y el café. Esta gente llegó a Costa Rica para financiar esa industria y además comenzaron el primer sistema de sistema bancario en Costa Rica. Además, hubo otras grandes emigraciones después de la Segunda Guerra Mundial. Había emigración de gente que venía de Polonia, por ejemplo, mayormente judíos. Había otros que venían de Estados Unidos y de Europa. Entonces se fue formando una cultura local, cultura costarricense, donde Costa Rica hoy en día es considerado multicultural, con todos esos aportes de diferentes países del mundo. Vamos a poner otro video que representa otra zona en Costa Rica. El limón venimos, ya es este sol, con sabor a cati, ya rico mambo, ritmo caribeño, con sabor al ron, a poco de cacao, arena y sol. Muévelo negrita, muévelo payo, al ritmo del baño, del guido y bombón. Muévelo negrita, muévelo payo, al ritmo del baño, del guido y bombón. Hoy es carnaval, mañana también, y la negra baila, no importa con quién. Baila mi calipso, baila mi reggae, baila toda la noche hasta amanecer. Este es de mi zona, Limón. Nací en esa zona, ahora vivo en San José, que es la capital de Costa Rica. Antes de la llegada de los conquistadores, los indígenas tenían una conexión muy importante con la naturaleza. Entonces, todo lo que se manifestaba en la naturaleza era como un símbolo para ellos. Entonces, lo que podemos decir que su religión era el animismo. Los integraba todo a su alrededor como parte de las creencias religiosas. En esta foto vemos esta primera foto de arriba, que es un metate, es una mesa ceremonial. Podemos ver, este es una mesa donde es de una piedra volcánica, esculpida. Y aquí vemos la figura de un pájaro
al lado, esta otra figura de un pájaro. Después vemos abajo, esta es una cabeza. Este pájaro es un sopilote, simboliza el sopilote, que era llamado el ave pico. Entonces, en sus creencias, cuando una persona moría, ponía el cuerpo afuera en la parte despejada, donde los buitres o los sopilotes tenían acceso al cuerpo, limpiaban el cuerpo y después recogían los huesos y lo enterraban. Esto lo hacía ciertos indios en ciertas zonas del país. Lo que simbolizaba eso era que el sopilote es el ave pico que llevaba el alma de la persona al otro mundo. En el centro hay otra figura que simboliza el médico brujo, que tiene una máscara de cocodrilo y por debajo está parado sobre un jaguar. Estos dos animales, tanto el jaguar como el cocodrilo, simbolizaban una fuerza sobrenatural. Y pensaban que el brujo, el médico brujo, tenía el poder de convertirse en alguno de esos animales. Y en esta otra vasija también vemos aquí la figura del jaguar, que simboliza poder natural, sobrenatural. Con la llegada de los conquistadores se introdujo lo que es el cristianismo. Había alguna resistencia, pero se pudieron imponer el cristianismo y hoy en día la religión oficial del país es la religión católica. Pero en Costa Rica hay libertad de culto, entonces no hay conflictos por las diferentes creencias y tal vez por también el sistema educativo hay un gran respeto a los demás y no hay conflicto por ello. Esta es la iglesia más importante en Costa Rica, donde se tiene la Virgen de los Ángeles, que es la patrona nacional de Costa Rica. Y aquí vemos una foto dentro de la iglesia. En 1880, por ahí, hubo un conflicto con la iglesia y el gobierno. Antes de 1880, la iglesia tenía mucho poder en el país. Nada se hacía aquí culturalmente sin permiso de la iglesia. Ese conflicto, 1880, hizo una separación de la iglesia y el gobierno. Y ahí comenzó un gobierno liberal, donde Costa Rica se exponía culturalmente al resto del mundo. Y ahí cambió mucho lo que es el sistema educativo y estar abierto a la cultura mundial. Aquí voy a compartir otro video de otra zona de Heredia. Sobre la piel del mar, sus pétalos suaves aquí, la linda María volando, flor de esta tierra bendita, se encuentra como un lucero, colgadita en el ramal, donde dos buen.
La canción habla sobre la guardia moral. La guardia moral es una orquídea que es la flor nacional de Costa Rica. Dentro de la historia de Costa Rica, otros eventos que fue muy importante, es que en 1940-44 teníamos un presidente, Rafael Ángel Calderón Guardia, y él fue el arquitecto de la reforma social en Costa Rica. Porque durante su gobierno se promulgó el Código de Trabajo y se fundó la Caja Costarricense de Seguro Social, que nos da las garantías sociales, y se crearon la Universidad de Costa Rica. Con las garantías sociales tenemos derecho a la atención médica y con la universidad tenemos la oportunidad de educarnos por medio de becas. Al menos un 90% de los estudiantes van a la Universidad de Costa Rica con becas dadas por el gobierno dependiendo de su situación económica. Otro evento importante es durante la administración de José Figueres. En 1948 tuvimos una guerra civil. Y la guerra civil era entre esos dos, el partido de Rafael Ángel Calderón y el de José Figueres. José Figueres ganó la guerra civil y después de esa guerra civil abolió el ejército en Costa Rica. Imagínense, él ganó la guerra, tuvo control del país, estableció lo que es la constitución política hoy en día de Costa Rica y abolió su propio ejército. Esto no es algo que pasa todos los días, es algo, son cosas en la historia de Costa Rica que es en realidad, cuando uno lo analiza, algo extraordinario. Otra cosa interesante es José Rafael Calderón Guardia estableció las leyes sociales de Costa Rica. Entonces, los enemigos de él, que estaban contra las garantías sociales, financió el ejército de José Figueres con la intención de que José Figueres aboliera todas las garantías sociales de su enemigo. Gana José Figueres la guerra civil, abolió su propio ejército, escribió la concesión política del país y en vez de abolir todo lo que había hecho su enemigo, lo fortaleció y dijo que era algo bueno que había hecho su enemigo. Entonces son ejemplos otra vez de la historia que es algo increíble. Este edificio que se ve aquí es el Museo Nacional, que antes era el cuartel general del ejército. Simbólicamente, José Figueres golpeó contra un mazo, contra una parte de la pared de lo que era el cuartel, lo convirtió en el Museo Nacional y abolió el ejército en 1949. Además de este es un museo donde está una parte arqueológica, otra parte la colonia, y alrededor hay otros museos, como es el Museo de Jade Precolombino y Museo de Oro Precolombino. Y también tenemos un museo de arte costarricense, todo en la capital o el centro de San José. Bueno, ahora entramos a lo que es la biodiversidad de Costa Rica. Hablamos de la formación de Costa Rica y cómo emigró diferentes especies de un lado a otro. Por esa biodiversidad, yo creo que se atrajo muchos científicos, botánicos que venían a Costa Rica a estudiar lo que teníamos.
dejaban cosas escritas, información sobre las cosas que teníamos valiosos y de la biodiversidad. Con el tiempo, con la fundación de la Universidad de Costa Rica, los estudiantes de biología y botánica tomaron esa conciencia de lo importante que es la biodiversidad y comenzaron a promover lo que es la protección de la biodiversidad. Algunos de esos estudiantes lograron llegar al gobierno y eso fortaleció la iniciativa. Además de eso, venía mucha gente, otra vez científicos de Estados Unidos, Europa, que llegaban con la misma idea de incentivar esa protección al medio ambiente. En Costa Rica lo tomábamos ligeramente, no había una gran fuerza detrás de eso, hasta que este señor Jacques Cousteau visitó Costa Rica, visitó una isla que pertenece a Costa Rica, que está a unos 500 kilómetros de la costa pacífica, y esta fue su declaración: la más bella del mundo, la isla más bella del mundo. Así llamó Jacques Cousteau a la isla del Coco. Y eso fue una información que salió mundialmente, y eso hizo que se desarrollara una mayor atención a la diversidad en parte de los costarricenses. Vamos a compartir otro video. Y este representa Punta Arenas. Soy rico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, el huellón de la carreta, la patriótica y pasión. Soy tico cuando miro la alborada, el lamento del yigüero me acelera la emoción. Muy bien, entonces hablábamos de la importancia de la biodiversidad. El gobierno, después de un tiempo ya en proyectos de protección al medio ambiente, decidió que si nosotros estábamos haciendo un esfuerzo y un sacrificio para tener zonas protegidas, y esas zonas protegidas están generando oxígeno para el planeta, países que no tenían esto deberían de ayudarnos. Y entonces el gobierno decidió vender oxígeno, lo que sonaba como una locura. Pero resulta que muchos países e instituciones internacionales decidieron aportar plata para motivar y incentivar la protección del medio ambiente. Y eso también salió resultó ser positivo. Había problemas de conflicto en ciertas zonas. Por ejemplo, hay una zona que se llama Tortuguero, que está sobre el Caribe, y esa zona lo visitó un etnólogo norteamericano, Archie Carr,
en los años 50, en los años 50, y notó que la gente de la zona mataban las tortugas que llegaban sin ningún control, ¿no? Para la carne, para la caparazón y otras cosas de la industria. Habló con el gobierno, él también fungió un tiempo como profesor universitario, para que el gobierno protegiera esa zona. Accedieron otra vez porque ya había influencia de los estudiantes y de gente que está interesada en la biodiversidad. Accedieron a convertir esa zona en una zona protegida. Los locales entraron en conflicto con esa decisión porque toda su vida vivían de eso, de estar matando a las tortugas o cazando a las tortugas. El gobierno entonces decidió, bueno, vamos a generar una alternativa. En vez de cazar las tortugas, lo que pueden hacer es hacer hotelitos en la zona, atender turistas, darles servicio y así generar una economía turística. Accedieron y comenzaron a hacer eso. Hoy en día se dieron cuenta que hacen más plata con la visita de los turistas que lo que era la caza de tortuga. No solamente eso, desarrollaron una conciencia del ambiente, desarrollaron un sentimiento de orgullo y ellos pasaron a ser protectores del medio ambiente. Entonces, toda esa filosofía terminó en una manera muy positiva y se expandió por todo el país. Ahora, esa plata que recibe el gobierno de las instituciones internacionales o países por el oxígeno, el gobierno usa esa plata para proteger más zonas. Pero no solamente eso, incentivan a los agricultores que si dejan zonas protegidas, que pueden hacer su agricultura, dejar zonas protegidas y dividir un poco de lo que están recibiendo de esa plata del oxígeno a los que tienen zonas privadas protegidas. Eso es otro incentivo. Y resulta que no solamente están recibiendo plata de esa plata que reciben del oxígeno, sino que han desarrollado también senderos y facilidades para que visitantes pueden entender lo que está pasando en la naturaleza, disfrutar y compartir energías con la gente de la zona. Entonces, todo ese factor uno lo ve desde un punto de vista de un ciclo beneficioso para el país. Señor Germán, le interrumpo un momentito. No sé Sí, si el claro. señor Santiago Casas levantó la mano para hacer alguna consulta. Muy bien, muy bien. Le escuchamos. Sí, señor Santiago. Ya, es que estaba poniendo el micrófono. No puedo estar agarrado. En el anterior vídeo he visto que unos flashes que sale el tipo gran crucero con 50.000 millones de personas y demás. ¿Eso cómo lo conciliáis con el mantenimiento de la biodiversidad, etcétera? Hemos leído, seguimos leyendo que hay muchos problemas, sobre todo te acordaréis en Venecia, que incluso hay voluntarios que bloquean el canal para que no pasen los cruceros. ¿Cómo lo conciliáis? Eso. Bueno, eso es un beneficio para el país. Esos cruceros que llegan no solamente visitan los parques nacionales y ayudan a la economía de la zona, también logran visitar reservas privadas. Y todo se hace de una manera sostenible. Se limita la cantidad de gente, se limita ciertas zonas de la zona protegida, tal vez un 1% es lo que ven nada más de toda la zona protegida, senderos bien regulados, bien, son
no van por su cuenta, sino que hay un guía que va con ellos, que saben de la naturaleza, comparte información con ellos y todo eso. Y todo eso ha salido beneficioso. Y no hemos tenido ningún problema con los cruceros llegando a Costa Rica. El problema hubo claro, con el COVID, pero eso ya se está superando y se está incentivando más. No sé si eso cubre su pregunta. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Otra cosa de ahora, la convivencia, y para mí es lo más fascinante que hay. Uno en realidad, cuando entiende lo que está pasando y puede aprender mucho de lo que está pasando alrededor en la naturaleza y aportarlo a nuestro sistema de vida. Aquí estamos viendo, esta es una foto en un parque nacional, Costa Rica, el Parque Carara. Estamos viendo un árbol en el centro, donde este árbol grande es una ceiba, uno de los árboles más grandes del trópico. Inclusive es un símbolo, era un símbolo para los mayas, donde lo llamaban la escalera al cielo o a los dioses. Pero podemos ver alrededor de la ceiba, podemos ver unas raíces que está alrededor de la ceiba. Estas raíces es de otro árbol que se llama higuera estranguladora o Ficus aurea. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay un animal, puede ser un pájaro mono, que agarra la fruta de un árbol de Ficus aurea y lo lleva a otro árbol, come la fruta y deja caer la semilla. La semilla termina con un poco de nutriente que hay donde cayó la semilla. Con el tiempo, el árbol comienza a crecer en la copa de ese árbol. Necesita más nutrientes, así que manda las raíces bajan, se enraizan, comienzan a mandar nutrientes. El otro árbol está como un árbol hospedero encima de la ceiba y comienza a crecer y expandirse. Y con el tiempo, el árbol Ficus cubre toda la ceiba termina muriéndose y al cubrir toda la corteza del otro árbol, el otro árbol muere, se desintegra y deja el espacio donde estaba. Ahora, aquí es algo que a mí me hace meditar. El nombre popular de este árbol que está haciendo eso es higuera estranguladora. Entonces, lo primero que me viene a la mente, ¿qué árbol más malo? Está estrangulando al otro árbol. Y eso nos pasa, estamos acostumbrados a tener esas connotaciones negativas a ciertas manifestaciones de la naturaleza. Pero ok, entonces comienzo a analizar. Bueno, la expectativa de vida de los árboles en el trópico es de 60 a 100 años. Porque hay elementos en el trópico como hongos o termitas, diferentes elementos que no hace que los árboles puedan vivir más de ese tiempo. Algunos lograrán pasar esa expectativa, pero la gran mayoría es entre 60 y 100 años. Entonces, si analizamos el proceso que toma la higuera estranguladora para cubrir todo el árbol y que el otro árbol muera, es en un lapso de tiempo de expectativa de vida de este otro árbol. Pero ¿qué es lo que pasó? Que la ceiba sirvió de base para que este otro árbol viviera.
Y este otro árbol ya se desarrolla, da frutos que sirve a muchos animales y beneficia el ambiente con oxígeno y otras cosas. Entonces, en realidad, esa palabra estranguladora, hay que tener cuidado porque no todo lo que pintan como malo en realidad es malo, sino que es parte del ciclo de la vida. Otra cosa fascinante de el ficus es la familia de la higuera. La mayor cantidad de especies de árbol que está en el trópico es en esta familia del ficus. Cada ficus tiene una avispa que poliniza, una especie de avispa que poliniza la especie de ficus. Entonces hay una asociación ahí muy interesante. Resulta que lo que parece una fruta en realidad es un ciconio, porque dentro del ciconio están las flores y las semillas y todo está dentro del ciconio. Es como la flor no está expuesta como la mayoría de las plantas. Ahora resulta, dentro del ciconio vive avispas machos. La hembra de la especie que la poliniza entra por un túnel que está al lado. Ya que fascinante, este túnel que está al lado está estructurado de una manera que solo esa especie de avispa que poliniza, esa especie de ficus, puede entrar. Ella viene de otro ciconio y trae una bolsita con polen. Se mete por ese túnel, entra al ciconium y saca el polen y poliniza las flores que están adentro de ese ciconio. Después copula con el macho que vive allá adentro. El ciconium desarrolla una flor especial donde la hembra pone sus huevos. Ella no puede volver a salir por el mismo túnel. El macho la ayuda a construir otro túnel de salida y sale y va a otra fruta para hacer el mismo proceso. Ya que es fascinante si uno pudiera entender cómo comenzó eso y sería fascinante, un conocimiento increíble. Ahora, analizamos. Digamos que pensamos que este ficus estrangulador es malo y tenemos que desaparecerlos porque va a estrangular los árboles. Entonces, desaparecemos todos los árboles estranguladores. ¿Qué significa? Todas las avispas que tienen esa conexión de polinizar ese árbol en particular también estaría siendo dañada. Entonces, qué importante es entender las conexiones y cómo funciona la naturaleza. Y eso lo tomamos la iniciativa de estar condenando cosas que no entendemos. Esta flor es la flor nacional de Costa Rica, es la Guarantis skinneri. Hoy lo llamamos orquídea morada. Las orquídeas han notado que después de las flores dan una cápsula. No sé si alguien ha abierto alguna vez la cápsula de la orquídea. Si usted abre esa cápsula, dentro de la cápsula hay millones de semillas. Esas semillas son muy livianas, son 90% huecas. Eso los hace muy livianas. Entonces, después de la flor está la cápsula. La cápsula genera presión por dentro, explota y al explotar esas semillas es dispersado por el viento y van volando con el viento a diferentes localidades, diferentes zonas. La semilla cae
Ahora, para que la semilla germine, la semilla necesita un hongo en específico que le dará nutrientes a esa semilla, que es 90% hueca, no tiene nutrientes, suficientes nutrientes. Entonces, ese hongo le da suficientes nutrientes a la semilla para que germine. Esta es otra conexión en la naturaleza que uno dice, ¿cuándo se hizo esa conexión? Ahora, han hecho estudios en lugares donde ha sido dañado por radioactividad atómica, lo que sea, y en los estudios han encontrado que una de las primeras plantas en regresar después de esos daños son orquídeas. Y orquídeas se encuentran en todas partes del planeta, creo que excepto de Antártida. La semilla ha sido una fascinación para el ser humano, donde han hecho hibridaciones para sacar la mejor orquídea del mundo y hacen ferias para exponer estas orquídeas. Esa costumbre de sacar orquídeas más bonitas se pasó de orquídeas a otras cosas. Y hoy en día muchos de los alimentos que comemos fue desarrollado por ese medio de polinización manual o hibridación manual, como por ejemplo papas, tomate y otras cosas como cacao y el mismo banano que conocemos hoy en día es algo hecho por el hombre. No sé cómo vamos de tiempo, vamos a ver, tengo que apurarme. Vamos a poner este otro video y ya estamos por terminar. Que si vos me miras esta noche de luna borracho me voy a enamorar, ya que al fin no tengo mujer. Venga un trago y a parrandear, mis amigos quieren tomar y yo quiero así complacer. Muy bien, para compartir otra de mis experiencias personales. Una de las cosas que más me daba pánico en la vida eran los serpientes. Las serpientes. Yo veía una serpiente y me congelaba. Y era un pánico que tenía de ellos. Yo me imaginaba que las serpientes existían nada más para atacarme a mí. Nunca pasó, pero sí sentía que eso iba, estaban ahí para atacarme. Pero con el tiempo, al ir aprendiendo sobre las serpientes, la importancia que tiene en la naturaleza y que no existen para atacarme a mí, sino que tiene su propio valor en la naturaleza, se me quitó ese pánico. Y entonces muchas de las cosas que nos hacen sufrir en la vida es por ignorancia, por no saber. Y entender las cosas nos quita esa presión de encima y nos libera a disfrutar lo que la vida nos ofrece. Y así como eso, aprendí a apreciar todo lo que se manifiesta en la naturaleza. Para mí, todo lo que se manifiesta es como una expresión de arte. Y esa expresión de arte, para mí, me está llamando la atención para que yo aprenda y entienda de ello. Y al mismo tiempo, al entender y darle existencia a lo que se manifiesta, estoy dándole
creo yo, es algo muy personal, estoy dándole conciencia al universo. Y eso hace que mi experiencia de vida sea grandemente satisfactoria. Entonces aquí vemos, este es un oropel en el centro, una serpiente venenosa. Está la flor, la heliconia. Vea esta heliconia, lo que vemos aquí, esos colores brillantes, son hojas modificadas. Y esas hojas modificadas lo que hace es atraer el agente polinizador, que puede ser, por ejemplo, el colibrí, del color de las hojas, llega a la planta y encuentra la flor, que es una pequeña flor que sale entre las hojas modificadas, y logra polinizar la flor. Y aquí tenemos unas ranas de ojos rojos, que es como una expresión de arte cuando uno ve en la naturaleza. Entonces la rana no sabe que es rana, la heliconia no sabe que es una heliconia, el oropel o serpiente tampoco, pero nosotros sí. Y ahí es donde viene mi teoría de que nosotros estamos para darle conciencia al universo. Y con eso vamos a compartir el último video. Y eso representa a San José. Muy bien, gracias por su atención y pura vida.
Pura vida es una expresión en Costa Rica que cuando alguien pregunta cómo está, te dice pura vida. ¿Cómo está el día? Pura vida. Todo está pura vida en Costa Rica. Bueno, quisiéramos, pero la gran mayoría de las cosas es pura vida. Así que es un placer poder compartir un poco y si alguien tiene alguna pregunta con mucho gusto. Muchísimas gracias, señor Germán. Creo que todos nos quedamos con esa curiosidad, con ese bichito de querer ir a Costa Rica a conocer más, a vivir nosotros nuestras experiencias. Y la verdad que viendo los videos, las imágenes y las experiencias que usted nos estuvo comentando, creo que todos nos llevamos un poco de esa pura vida. Así Muy que si bien. hay preguntas, estaba abierto a que podamos escucharles. Yo más que pregunta, me ha llamado la atención cuando has hablado de muchas cosas me ha llamado la atención, desde el propio la guerra civil y cómo realmente, digamos, el que salió adelante fue realmente equilibrado y dejó las cosas que podían ser bien para el país y sin llevarse por delante simplemente lo que había hecho el otro. Creo que eso es mérito que debería ser cumplido en otros sitios y no peleándose, ¿no? Aunque realmente fueron 25 años de guerra civil, que eso es también bastante fuerte. Pero al final es una buena, un buen cierre. No, pero aparte de esto, que sí quería nombrar, me llama mucho la atención cuando has hablado de las 6 especies de tucán y que, bueno, tienes la foto en la cual están todos juntos, pero no viven juntos. Entonces me ha hecho recordar un poco al ser humano, ¿no? Tendríamos que aprender a vivir en grupos y tampoco tendríamos que vivir los 8.000 millones de personas todos con el mismo sistema y bajo los mismos órdenes, exceptuando el orden de respetar y amar al otro, ¿no? Yo creo que eso sería clave. Pero era más que una pregunta, era una reflexión de lo que he visto. Y por mi parte, no sé si hay algo que alguna persona quiera preguntar. Yo vengo esta tarde de la Costa Brava, pero Herman, me has enseñado unas playas preciosas para ir a visitar. Bienvenido cuando gustes. Un país muy bonito. Gracias. Gracias. También tengo que aclarar, José Antonio, que la guerra civil en Costa Rica en realidad duró nada más 3 meses. No sé, como había no he cogido entre los datos que comentabas el 73 y el 44 y entonces me he quedado yo ahí en una... Nada, que he cogido los datos que estaba viendo en la pantalla. Así que gracias por aclararme. Sí, 3 meses duró nada más. Bueno, eso tendrían que aprender, vamos a enviarle este vídeo al señor de ahí del noreste de Europa, a ver si le entra en la cabeza y se pacifica un poco. Sí, ¿verdad? Sí. Yo quiero agradecer tanto a Germán que le ha dedicado tiempo y muchas ganas y la verdad es que siempre no es la primera vez que le escucho, solamente por la sabiduría que él mismo lleva para sí, nos la hace compartir en cada conferencia o exposición que hace, con lo cual eso a mí personalmente me llega más a mi conciencia, como tú decías. También darle las gracias a Ingrid porque ellos han estado preparando para que esto fuera de manera más ágil y que todos pudierais participar de esta belleza que es Costa Rica, de esto que me recordaba cuando hablabas lo que ha ocurrido ya ha ocurrido las Islas Canarias, realmente son
un surgir del océano, ¿no? Pero el volcán que ha estado este año dando, no sé si son 2 kilómetros más de costa a España, y la gente se ha sorprendido de que los primeros en llegar fueran los propios peces, de retornar y crear inmediatamente su hábitat. Yo creo que es algo que el ser humano se piensa que los animales pues tienen la fragilidad que nosotros tenemos, y yo creo que eso no somos capaces de verlo, que realmente somos la especie más débil del universo, aunque debido a cómo hemos crecido con la tecnología y los medios de, no sé, llámale de guerra o de incluso, como tú has dicho, de la posibilidad de plantar patatas donde no existen o hacer las patatas más grandes para comer más personas. Eso sí lo hemos hecho y seguimos siendo, yo creo, personalmente creo que ahora mismo a nivel mundial somos la especie más invasiva, pero también la más débil, ¿no? Entonces, ahí fíjate que has hablado que llegaron los italianos, llegaron los chinos, llegaron, no me acuerdo ahora si ya americanos, y al final los propios cercanos del país realmente fueron capaces de terminar el tren, que no habían sido debido a la debilidad respecto a las enfermedades que tenían los que no estaban acostumbrados ahí, ¿no? Entonces, bueno, magnífico. Muchas gracias y gracias a los dos por lo que nos habéis presentado. Aquí Menchu ha levantado la mano. Sí, buenas tardes a todos. A mí me gustaría comentar que me ha gustado mucho cómo, cómo ha planteado la conferencia, y bueno, me ha encantado estar estando con ustedes hoy en esta conferencia, porque me ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Un placer, gracias. Dinos, Menchu, de dónde vienes para saber en qué parte del mundo te encuentras. En Madrid. Vale. Con un poquito de calor. Bueno, pues nada. Nos hemos refrescado un poco con la vista esta. Nada, Ingrid, tú Bueno, yo creo que si ya no hay más preguntas, nada, solo queda una vez más agradecerle al señor Germán por todo lo que nos mostró de Costa Rica, todo lo que nos enseñó, su diversidad musical, su diversidad de fauna y flora, las experiencias que nos comentó, ¿verdad? Como para que nosotros también podamos ir haciéndonos un poco la idea. Creo que todo eso hizo que nos quedemos bastante interesados por Costa Rica. Y nada, todos nos llevamos un aprendizaje, conocer un poco más, por lo menos en imágenes, y ya en cualquier momento quizás ir a visitar, tener un destino más para ir a conocer. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, y nada queda decir que tengan una buena tarde, algunos buena noche y otros buen día todavía. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Adiós, buenas noches a todos. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Placer. Mucho amor a todos. Muchas gracias. Te quiero, papi. Bye. Bye, Chao, Mae. José. Bye. Hasta luego, madre. Lindo día a todos. Igualmente. Gracias.